actual estaba, va por acá aproximadamente. Bien, de tal manera que mi punto óptimo me da en ese lugar. ¿Ok? Bien. Bueno, lo que queremos, esto quedó medio feo. Lo que queremos ver es cómo se mueven los recursos cuando queremos sacar los recursos, los precios sombra. Me pide el ejercicio que identifique los precios sombra, ¿sí? Para identificar los precios sombra es un precio por cada una de las restricciones. Y el precio sombra es la unidad que varía Z cuando yo varío una unidad en el recurso que estoy analizando. Por ejemplo, para el recurso 1 o la restricción 1, acá me dice que es X1 menor o igual a 4. Como dice que el precio sombra es la variación de una unidad del recurso, entonces lo que voy a hacer es sumar una unidad a ese recurso, que en vez de 4 pasaría a ser 5. ¿Sí? Y ahí lo vuelvo a dibujar. Si lo vuelvo a dibujar, va a tener otra restricción, lo vamos a hacer en verde, ¿sí? Que pasaría por acá. Disculpen. Esta. Vamos a hacerla con la línea recta. Entonces sería una restricción por acá. Ahora si lo cambiamos con verde. Bien. Ahí está. Esa sería mi restricción. Ahí. Si yo agrego una unidad al recurso 1, como lo hice ahora, ¿cuánto varía el Z? Teniendo el punto óptimo en el No actual. varía. No varía. Bien. El Z actual, vamos a sacar el punto, yo lo voy a poner en este lado, va a tener un X1 de 2. Justo está cayendo en el valor de 2. ¿Lo ven? 2. Y un X2 también cae en la recta de la restricción 2, que sería igual a 6. Y esto hace que tenga un Z X1 por 3, sería 2 por 3, 6, más 5 por 6, 30, 36. ¿Sí? Entonces, si yo varío mi recurso 1, o sea, aumento el recurso 1, lo podemos llamar el Z1, cuando aumento el recurso 1, sería el valor actual del Z más la variación que yo tenga del recurso, ¿sí? De la variación actual. Y ahora es 0, porque no varía, como dijo la compañera, ¿sí? Entonces, el Z el precio sombra del actual da un Z que sigue siendo 36, o sea, no varía, ¿sí? Bueno, lo mismo vamos a analizar para el recurso 2. Para el recurso 2, si yo le pongo, hago variar una unidad, va a quedar 2x2 menor o igual a 13. Y sacando el valor de x2 me daría que esto es igual a 6.5. ¿Lo ven? Entonces yo tendría que dibujar el precio sombra tendría que dibujar la nueva recta. La nueva recta me va a dar por acá. ¿Sí? Esa sería la nueva recta del 2. Ya no sería la recta que está abajo que dice 2, sino que sería esta nueva recta. Y ahora el convexo, ¿cómo sería? Voy a poner con verde, con amarillo el convexo. El nuevo convexo que se aumenta es esta partecita.
Bueno, no sé por qué quedó con... Cambia ya el Z. Cambia el Z. Bien. Es esa parte. ¿Y a dónde se va el Z? El nuevo Z se va a este punto, ¿lo ven? A ese punto. No, me parece que va un punto más arriba. Como están muy juntos, se me pierde. ¿No iría donde choca la nueva restricción 2 con la 1? Así es, sí. Va acá en este punto en donde está el negro con el verde, que sería ahí. Claro, claro, ahí. Ahí va. Justamente por eso decía que se me perdía porque la recta que está en rojo se corre. A Claro, ver, se veamos. corre y choca ahí. Sí, y choca ahí. Bien, por suerte se corre. Suerte. Bien, entonces el punto S es este nuevo óptimo. ¿Sí? No sé si ustedes tienen para hacerlo, pero podemos sacar a cálculo. Bueno, vemos que el X1 en este caso varía, ¿sí? ¿Cuánto ven que puede hacer X1? Aproximadamente 1.8, 1,8. Sí, 1,8. Bien, entonces ya tenemos ahí para el funcional tendríamos el 3 por 1.8 más, en el caso del X2, ahí sí es exacto porque está cruzando con la recta que dijimos de X2, que es 6.5, más 5 por 6.5. ¿Cuánto le da eso? 35,4. 30 no, me parece que les tiene que dar más. 37,9 sería. ¿Cómo? ¿Cuánto? 37,9. Sí, puede ser. 37,9. O sea, tiene que aumentar el Z, porque ven que está subiendo por arriba. Este es aproximadamente 37,9, lo que dice el compañero. Bueno, es un aproximado, 37,9. ¿Sí? Entonces ahí ya mi Z ha variado, porque está tocando un recurso que es un recurso saturado. Y como aumentó el convexo, entonces se está aumentando el valor de Z. ¿Sí? Ese mismo análisis vamos a hacer también para el recurso 3. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el análisis de los recursos saturados, siempre hacemos un recurso por vez. Quiere decir que yo vuelvo atrás con la otra variación que hice. Del recurso 2, ya me olvido del recurso 2, y hago de cuenta que tengo el polígono original y hago la variación para el recurso 3. ¿Sí? Que sería 3x1 más 2x2 menor o igual a 19. ¿Y ahí cuánto valdría X1? No sé si ustedes tienen la calculadora a mano, pero sería 19 dividido 3. Es así, el X1 vale 6.3. 6.3333. ¿Sí? Y el X2 sería los 19 dividido 2, que vendría a ser 9.5. ¿Sí? Bueno, lo vamos a poner con la recta verde. Y sería 9.5. Actualmente está en el punto A, que es 9. Entonces, 9.5 y 6.3. Por acá. Esa es la recta. Esa es la nueva recta del X3. ¿Sí? Volvemos a hacer lo mismo que hace rato. Ahora vamos a variar. Pero haciendo de cuenta, esto quedó algo feo. Vamos a borrar esa parte. Después lo borro porque si no se me va a borrar el Z.
Hago de cuenta que estoy en el punto original, ¿sí? Que estaba ahí. Y ahora el convexo aumenta con la última recta que yo mostré. Entonces el z se me va a este punto. Ahí se me va el z. ¿Lo ven? A ver, esperen, que se confunde un poco con la otra recta. Lo vamos a dejar en el original. El original era, bueno, por acá. Esta se va, porque dejamos de analizar la recta 2, dejamos de analizar la recta 1, y ahora vamos a analizar cómo se mueve el z respecto a la recta 3. Y el z queda por acá. Bueno, ustedes lo van a poder hacer mejor porque acá no se me varía mucho la recta. Está sobre el mismo 6, pero aumentó un poco más respecto al x3. ¿Lo ven? O sea, respecto al x1, disculpen, no al x3. Entonces, para x2 es 6 y para el x1 es 2, algo. ¿Lo ven? Esto sería el z2. Esto sería el z2. Y vamos a ver acá el z3. Y vuelvo a sacar acá los cálculos. Es el 3 por... ¿El x1 cuánto creen que es? 2,2. Bueno, pongamos 2,2 más 5 por el 6. Entonces esto me daría aproximadamente 36,6. 36,6. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, estos tres valores que nosotros encontramos son los precios sombra, ¿sí? Que nos está indicando que el precio sombra para el recurso 1 puede ser, es 0 en realidad, no es que puede ser, va a ser 0. ¿Por qué? Porque el Z no aumenta cuando yo aumente el recurso 1, ¿sí? El precio sombra para el recurso 2 seguramente debe estar siendo, si ahora es 37,9 el Z, es 1,9. ¿Por qué? Porque esa es la variación que tiene respecto al Z inicial, que era 36. Y el precio sombra para el recurso 3 va a ser el 0,6, porque esa es la variación que existe con el Z original. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Bien. en este caso se analiza para dos variables, ¿no? En caso si fuese Sí. tres variables. Vamos a la tabla. Si es 3 variables, vamos a la tabla. Bien, lo veamos en la tabla. Bueno, acá vamos a agregar el ejercicio. Ustedes tendrían que resolver el ejercicio, ¿sí? Si es que queremos ver los precios sombra y vamos a la tabla final. Yo lo resolví, lo tengo acá, ya lo tengo en una hoja en Excel. Y esta es mi tabla, ¿sí? Ok, bien. Esa es la tabla de haber resuelto el problema por el método simplex, ¿sí? Los precios sombras siempre se asocian a los recursos. Y los recursos
nosotros lo llamamos en una primera instancia B sub I, ¿sí? Pero cuando lo tenemos que pasar al problema dual, esos recursos se van a asignar una variable que es el I sub I. Entonces, la primera sería I sub 1, la segunda sería un I sub 2, y la tercera, tengo un grave problema con el I2, con el número 2. Esto sería el I2, y el I3 sería esta, la última, el I3. Que ¿Sí? corresponden a X3, X4, X5, ¿no es cierto? Así es. Entonces, esta sería el I1, esta sería el I2, y la última sería el I3. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos del precio sombra, lo que vamos a tener que hacer es para el Z1, para el precio sombra 1, este es precio sombra de I1, lo que vamos a hacer es poner el Z actual, que es 36, más el valor que me dé del ZJ menos C sub J, o sea, este. ¿Sí? Que en este caso es 0, porque ese es el ZJ menos C sub J que tengo. ¿Sí? El precio sombra para el recurso 2 vuelve a ser los 36, más, y ahora vemos el valor que tenemos en el ZJ menos C sub J, y tenemos esto. ¿Sí? Es 36 y este es 3 medios. Bueno, en el primer caso vemos que no hay una variación del Z. En el segundo, 3 medios sería como 37.5. ¿Sí? Por ahí en el gráfico nosotros no lo sacamos bien porque estábamos haciendo a escala. Pero bueno, acá en la tabla tenemos los resultados exactos. Y el 3 es 1. Entonces, el Z3 es 36 más 1. Entonces el Z con el precio sombra del 3 va a variar a 37. ¿Sí? ¿Por qué es importante analizar este precio sombra? Porque nos dice, si nosotros aumentamos una unidad a este recurso, cuánto nos aumenta o cuánto de beneficio nos da al problema total. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Pues siempre nos va a dar mayor beneficio aumentarlo. O nos da igual o nos tiene que dar mayor, en el caso del precio sombra. ¿Sí? Después tenemos otra cosa que es costo reducido, que es el mismo análisis, pero cuando tenemos una tabla de minimización. El precio sombra, nosotros vamos a hacer el análisis cuando sea una tabla de maximización. ¿Sí? Porque Claro, porque sí, lo que dice es que en una tabla de maximización nosotros buscamos beneficio. Entonces tiene que aumentar ese precio. Muy bien, gracias, profe. Me aguardan un minuto que tengo una perra que me está molestando acá. Deme un minuto. Bien, ¿alguna duda sobre esto?
profe, por mi parte sí entendí. Ok, bien. Bueno, entonces este análisis se puede hacer tanto gráfico como analítico, ¿sí? Y se hace justamente con los recursos. Ok, otra cosa que me gustaría ver, no sé si lo resolvieron, al ejercicio 17 del práctico. Vamos a ver el ejercicio 17. Y el ejercicio 17 nos pide, dado el siguiente problema, plantee y resuelve el problema dual, ¿sí? Y a partir de la tabla óptima del dual, obtenga la tabla óptima del directo. ¿Ok? Entonces, yo tengo este problema es mi primal, yo lo tengo que llevar al dual, en el dual resolverlo, y después de ahí, cuando resuelva este problema, traerlo a la tabla óptima del primal. ¿Ok? Bien, ahora, la consulta es, ¿ustedes saben aplicar las reglas para pasar un problema del primal al dual? ¿O quieren que lo veamos detenidamente? Lo veamos, profe. No me acuerdo la tablita, pero sí sabía más. Bueno. Primero tenemos que saber que tenemos dos formas de aplicar este problema, o sea, de resolver la tablita que vos decías, que decía acá el compañero. Una es aplicando las reglas de la tablita esa, y la otra es saber que hay una correspondencia directa entre los problemas canónicos, ¿sí? O sea, al decir problemas canónicos, estoy diciendo cuando tenemos un problema de maximización con las restricciones mayor o igual, ¿ok? Por ejemplo, hagamos un ejemplo sin tener en cuenta este. Si yo tengo un Z donde tiene el funcional, o sea, por ejemplo, 2x1 más 3x2, y este es de maximización, y tiene dos restricciones, x1 más x2 menor o igual a 10, por ejemplo, y x1 más, en este le pongamos 2, más 5x2 menor o igual a 5, y que las restricciones sean, las variables sean mayor o igual, ¿sí? Ese problema que yo lo estoy mostrando ahí, ya está en su canónico. Entonces, este problema que está en su canónico puro, podríamos decirlo, o sea, ya está, no hay ninguna regla que aplicar para llevarlo a su canónico, se corresponde con su dual canónico directamente, ¿sí? Y su dual canónico es un problema de minimización. ¿Cómo se corresponde? Porque esta va a ser I1, esta va a ser I2, y yo voy a tener un problema G, donde tengo esas variables que puse acá arriba, I1 y I2, con los coeficientes que tengo en el recurso, ¿sí? Estos coeficientes. Esos coeficientes 10 y 1 más 5 y 2 hacen que sea un problema de minimización, ¿sí? La matriz A, que es la matriz que tenemos acá, esta tiene que pasar transpuesta. Ese es A, acá tendríamos que poner una A transpuesta. Y la A transpuesta indica que toda la fila que yo tengo, o sea, la primera fila, va a pasar como primer columna. Entonces, eso es I1, I2. I1, I1, ¿sí? Y la segunda fila, esa también pasa como segunda columna.
más 2 y 2 más 5 y 2. ¿Sí? A ver, otra cosa que tenemos es que si las variables que yo tengo acá son mayor o igual, en el dual del mínimo, estas son también mayor o igual. Ese es mayor o igual, ese es mayor o igual. ¿Sí? Y los coeficientes del funcional pasan ahora como coeficiente de los recursos. Entonces esto es 2 y esto es 3. Después tenemos que estas restricciones, si son en el máximo son menor o igual, en el dual van a ser mayor o igual. Mayor o igual y mayor o igual. ¿Sí? Y eso es de I1 mayor o igual a 0, I2 mayor o igual a 0. ¿Sí? No hay ninguna otra regla que aplicar, o sea, es la transpuesta. Y sabemos que las restricciones de las variables, si son mayor o igual, en el dual van a ser mayor o igual. Si es un problema de maximización a mínimo. ¿Sí? Y las restricciones de máximo a mínimo pasan. Las restricciones son menor o igual, en el dual las variables van a ser mayor o igual. ¿Sí? Bien, la fórmula general de eso va a ser algo así. Es un z, donde yo tengo un c sub x con i máximo y un a por x menor o igual a b y los x mayor o igual a 0 es igual a un g por b y con la a que tengo arriba pero transpuesta con los i sub i mayor o igual a c. ¿Sí? Y las variables i sub i, lo pongo acá, los i sub i mayor o igual a 0. ¿Sí? Esa es la relación directa que hay entre las formas. Y el G de minimización, ¿que no? Muy bien, sí, el G es de minimización. Bien, entonces, yo puedo hacer lo siguiente. A mí me dieron un problema inicialmente, pero ahí ya no tengo las restricciones menor o igual como me pide, y mi problema no es de maximización como me pide. Entonces, yo puedo aplicar las reglitas de primal a dual y pasarlo al dual. O bien, puedo a este problema llevarlo a su canónico, y el canónico del mínimo es así, es como está en la segunda parte. Este es el canónico del mínimo, donde todos los recursos o restricciones tienen que ser mayor o igual. ¿Sí? Las variables tienen que ser mayor o igual y bueno, y el funcional de mínimo. Ese es el canónico en mínimo. Y el canónico en máximo es, bueno, el problema de maximización con todas las restricciones menor o igual. Y también las variables mayor o igual. ¿Sí? Bueno, Profe, sí. entonces, un ejercicio que de maximización, Ujú. si yo lo paso a la forma canónica, es lo mismo que pasarlo a dual. ¿Es así? No, yo fíjate primero hagamos de cuenta que este era un problema que después yo lo tuve que pasar a su forma canónica y lo pasé acá. Este problema que está acá arriba ya está en su forma canónica porque es maximización, las restricciones, todas las restricciones menor o igual y las variables mayor o igual. ¿Sí? Para pasarla al dual tengo que hacer una transformación directa. Yo sé que todas las restricciones van a ser mayor o igual, las variables mayor o igual, pero el problema de minimización. ¿Y cómo lo convierto a minimización? Los recursos que tengo acá los pasé para el funcional y
lo que tenía acá arriba en el funcional lo pasé para los recursos. Y la parte de la fue transpuesta. Eso es lo que tengo que hacer. Con esto quiero decir que si yo tengo un problema en su canónico, lo paso al dual en su canónico de mínimo. No sé si se entiende. Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna otra duda de esto? Lo vamos a resolver ahora el ejercicio. Yo les di primero un ejercicio genérico que ya estaba en un canónico para pasarlo al canónico del dual. Bien. Si no hay duda, empecemos a resolver este ejercicio. ¿Sí? Sí. Este es el canónico, mira. El que está acá en rojo, esos son los canónicos. Canónico es cuando un problema está en maximización con todas las restricciones menor o igual. ¿Sí? Entonces el problema está en su canónico. Y si el problema es de minimización, como el que tenemos acá abajo, todas las restricciones tienen que ser mayor o igual. Para ambos casos tienen que estar las variables mayor o igual. Ese es el canónico. También puede ser minimizar, sí, también puede ser minimizar, sí. Por lo general se asocia que el primal va a ser un problema de maximización y el dual va a ser su problema de minimización. Entonces nosotros en el primal podemos decir que tenemos el producto 1 y el producto 2 con todas las restricciones y sus recursos, ¿sí? Y los recursos que no puedo superar esos recursos. Y lo que estoy buscando es maximizar las utilidades. Y en el dual lo que tengo es la minimización de todos los recursos. O sea, yo lo que quiero es minimizar los recursos y con las restricciones digo que sea mayor o igual a esa ganancia que tengo. ¿Sí? Y resolviéndolo como el primal o como el dual, me tiene que dar el mismo valor de z. Acá en este caso sería el C o el G, tienen que ser igual valor. Profe, disculpe. Sí. Ahí en el canónico, en el lado derecho de las desigualdades, ¿pueden ser negativos? Sí, 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 sí. Va a pasar En que e- sean negativos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el de arriba yo tengo que llevarlo a su canónico, la segunda va a ser negativa. Disculpa, si tengo que llevarlo a su canónico, como es un problema de minimización, la primera y la tercera van a ser negativas, porque tengo que transformarlo a mayor o igual. Ah, bien, gracias. Ah, y en el estándar es que no puede ir negativo, ¿no? En el estándar no, porque el problema estándar, o cuando yo estandarizo un problema, es para tratar de resolverlo con un método de simplex o un método de dos fases o penalización. Y yo para eso necesito que todos los recursos sean positivos. Bien, profe, gracias. Bien, no hay nada. ¿Ok? Bien, ¿quieren que resolvamos ahora este ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Bueno, primero vamos a resolver aplicando esto que hablábamos de que sean canónicos, ¿sí? O sea, llevar este problema a su forma canónica y de su forma canónica sin pasarlo al dual canónico también, ¿sí? Entonces, si yo este problema lo llevo a su forma canónica, ¿qué va a pasar? Es minimización, ¿sí? Entonces vamos a tener el z de mínimo, va a ser 110 x1 más 65 x2.
Las variables x1 y x2 son mayor o igual que 0. O sea que ya está bien las variables. No tengo que hacer transformación. ¿Sí? Este es mínimo. Bueno, la restricción 1, para que sea canónico de mínimo, le tengo que multiplicar por menos 1. Entonces va a quedar menos x1 menos x2 mayor o igual a menos 11. ¿Sí? La segunda está bien, entonces va a quedar 3x1 más 2x2 mayor o igual a 60. Y la tercera va a quedar, es menor o igual, entonces también la tengo que multiplicar por menos 1 para que se haga mayor o igual. Entonces va a quedar menos x1 menos 2x2 mayor o igual a menos 25. Y ahí x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0. ¿Sí? Bien, ahí ya tenemos el problema en canónico mínimo. Ese problema ahora yo lo puedo llevar a su dual. Este es el primal, ¿sí? Y su dual va a ser, si en el primal es mínimo, en el dual va a ser máximo. Entonces voy a tener un G de maximización. Y las restricciones, dijimos que las restricciones se ponían. La primera va a ser I1, la segunda I2 y la tercera va a ser I3. ¿Sí? Vamos a ponerlo en otro color. Entonces va a ser menos 11. Los coeficientes de las restricciones, vean que estoy pasando ahora los coeficientes de las restricciones, todo esto que está acá. Menos 11 I1 más 60 I2 menos 25 I3. Y esto es de, si era de minimización, ahora es de maximización en el dual. Es maximización en el dual, porque en el primal era de minimización. ¿Sí? Ahora voy a pasar la matriz A. La matriz A, esta es A, y en el dual tengo que pasarla transversa. ¿Sí? Sería menos I1. Así es menos I1 y acá menos I1. Esa es la primera fila. La segunda fila va a pasar como segunda columna. Más 3 I2 más 2 I2. ¿Lo ven? Es la segunda fila. Pasa como segunda columna. La tercera, ¿cómo queda? Menos I3. Menos 2 y 3 en otro. Bien. Y los coeficientes del funcional pasan como recursos. Entonces es 110 y el otro es 65. Y en el máximo, ¿cuál es su canónico? Es restricciones todas. Menor o igual. Así es. Menor o igual. Y las variables. Y1 mayor o igual a 0. Y2 mayor o igual a 0. Y 3 mayor o igual a 0. Bien. Ahí está ya pasado la formulación del primal al dual. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, ¿Sí? siempre cuando queremos llevar el primal al dual, sí o sí hay que ponerlo en la forma canónica. No. Esa es una forma. Ahora vamos a ver otra forma.
A mí me quedó una duda. ¿La canónica no era siempre máxima? No, la canónica no. La forma estándar sí. La canónica puede ser de máximo, cuando máximo son con todas las restricciones menor o igual, o de mínimo, pero con todas las restricciones mayor o igual. Está bien, gracias, profe. No, de nada. Bien, bueno, como les decía, una de las formas de pasar la formulación del problema de primal al dual es llevando a subcanónico. La otra forma es aplicando las reglitas, ¿sí? Ahora vamos a hacer aplicando las reglas. Este es el problema. Y lo que yo necesito es aplicar las reglas, ¿sí? Para aplicar las reglas yo tengo que saber primero si el problema está en máximo o si está en mínimo. Y depende de eso va a ser la regla. Ustedes podrían ver en la práctica, el profe les dejó una tablita de las reglas, ¿sí? Donde las restricciones se corresponden con las variables y las variables se corresponden con las restricciones. Yo les voy diciendo, o sea, cuáles son las reglitas, porque bueno, porque me las acuerdo, pero ustedes pueden buscar y vamos siguiendo pueden buscar la tablita que el profe les dio en la práctica y vamos siguiendo de resolverlo. ¿Ok? Bien, veamos. Así como en el anterior, lo primero que vamos a hacer es identificar. La primera es I1, la segunda va a ser I2 y la tercera va a ser I3. ¿Sí? De la restricción. Bien, entonces, ya sé que tengo tres variables, entonces voy a poner mi G con tres variables. Los coeficientes van a ser los coeficientes que tengo acá. Tengo 11, 60 y 25, ¿sí? Esos son los coeficientes. Entonces van 11 y 1 más 60 y 2 más 25 y 3. Como el problema era de minimización en el primal, ahora en el dual va a ser de máximo. ¿Ok? Bien. Siguiente. Yo tengo... Sí, 3 filas. sí, tenía acá tres filas y cada fila va a ir a ser una columna, ¿sí? Entonces, vamos por la primera fila, esta va a ser la primera columna y va a ser I1, I1. La segunda, ¿cuánto es? 3 y 2. 2 y 2. Bien. La tercera, Más y 1. Más y 3, perdón. Y más 2 y 3. bien. Y los coeficientes del funcional, eso van a pasar a ser recursos. Entonces 110 y acá más 65. ¿Sí? Ok. Bueno, no voy a poner los signos porque lo vamos a poner al final, pero después voy a tener también acá las variables. I1, I2, I3. Y cada una de ellas tiene una relación con 0. Tiene una relación con 0. Y yo tengo que encontrar cuál es la relación. Bueno, ¿qué pasa? La restricción 1, fíjense, tiene este signo. Ese signo. Ese va a corresponder con el primer signo que tenga acá. ¿Sí?
Y para minimización, si el primer signo es menor o igual, en la variable del dual va a ser también menor o Menor igual. igual. ¿Sí? La siguiente, Mayor igual. mayor o igual. Y la última también menor o igual. Menor igual. Eso es cuando pasamos de mínimo a máximo, ¿sí? De máximo a mínimo es al orden inverso. Bueno, y si la variable acá es mayor o igual, la restricción en el dual máximo, ¿cuánto es? Menor igual. Menor o igual. Y acá es menor o igual, porque está así. ¿Ok? Bueno, eso es para pasar de aplicando las reglas desde el primal, que este era el primal, al dual, que este es el dual, el de abajo. Pero si nosotros vemos al ejercicio anterior, vean cómo quedó. 11, menos 11, 60, menos 25. No es igual a lo que teníamos ahora, que son todos positivos. ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo, perdón, profe? En el problema anterior, cuando yo lo resolví, me quedó menos 11 y menos 25. Llevar a la canónica. Va, o sea, aplicar las reglas las reglas para que las variables sean mayor o igual que no. Así es. Bien. Lo que nos está faltando es la reglita esta. Si I1 es menor o igual, no puede ser menor o igual, tiene que ser mayor o igual. Entonces yo voy a aplicar la regla que I1 es igual a I3, I4, porque I4 no lo estoy utilizando. I4 menos I4. E I4 es mayor o igual a 0. Aplico esa primera regla. Y también transformo a I3 por menos I5 con I5 mayor o igual a 0 también. ¿Sí? Lo vamos a dibujar acá en chiquito a ver si puedo. Bueno, entonces, aplicando esas reglas me va a quedar G. Como I1 cambia a I4, entonces toda esa columna se va a cambiar de signo. ¿Sí? Entonces va a quedar menos 11 I4 menos I4 menos I4. La siguiente columna desde arriba va a quedar igual. Más 62 más 3 y 2 más 2 y 2. Y la tercera vuelve a aplicar este cambio de signo, entonces va a quedar menos 25 y 5 menos y 5 menos 2 y 5. Y ahí menor o igual que 110. Disculpe. 110 y 65. Bueno, no me da espacio para ponerlo. Pero ahora sí, ya tendría I4 mayor o igual a 0, I2 mayor o igual a 0 y 5 mayor o igual a 0. Y bueno, y G es de maximización. Y ahora sí, ya se parece al problema anterior.
¿Lo ven? ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, una consulta dual y dual simple es lo mismo. No. Una es que yo pase el problema a su forma dual, que es esta. El G es su forma dual, ¿sí? Otra cosa es que yo a este problema lo resuelva con el dual simplex. El dual simplex es un método para resolver un problema lineal. Pero yo para utilizar el dual simplex no necesariamente tengo que llevarlo al problema a su forma dual. ¿Ok? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda que es, no sé, por ahí es medio tonta, pero bueno. Em, Cuando se va a estandarizar, siempre hay que llevar a máximo. ¿Y Sí. qué pasa cuando yo tengo variables artificiales? Porque, bueno, de acuerdo si es mínimo o máximo, va a ir más m o menos m. Ujú. Eso es independiente a cuando yo tenga que multiplicar por -1 toda la función objetivo. Porque en un ejercicio en la clase, el profe, o sea, era de minimización y según yo era más m y el profe le puso menos m. Bueno, cuando vos llevas la forma estándar, o sea, para resolverlo con penalización o con dos fases, hasta ahora lo que vimos es que siempre lo lleve a maximización. Entonces siempre va a tener un menos m. Claro, claro, pero yo no le digo para resolver, yo le digo para, o sea, para pasarlo estándar nada más, pensando en el parcial, digamos. Para pasarlo estándar también, no, nosotros pedimos que sea de maximización. Ah, entonces siempre va a ir menos m, Menos digamos. m, porque necesitas llevar la maximización. Ok, entonces lo otro solamente lo tengo en cuenta cuando voy a resolver por el método de penalización. Claro, vos, sí, para resolverlo, vos con el método de penalización puedes resolver con máximo o mínimo. Claro, claro, claro. Ahí Bien, sí ya. te sirve saber si es más m o menos m. Claro, claro, eso. Pensé que influía cuando se estandarizaba, pero bueno. Gracias, profe, esa era mi duda. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Profe, en los ejercicios del TP4, en los primeros, creo, te dice que pasé de la forma primal a dual. Y si yo lo dejo así con las variables, por ejemplo, esas y sub 1 y y sub 3 que son negativas, ¿estaría mal? Sí o sí lo tengo que No, poner como lo hizo usted. no está mal. Justamente me falta acá una parte de por qué yo la llevo ya a su forma canónica. El problema puede terminar allá cuando vos tenés todos positivos, el G positivo, pero con el I menor o igual y el I3, el I1 menor o igual y el I3 también menor o igual a 0. Ah, bien, gracias, profe. Bien, les decía por qué es necesario pasarlo, porque en realidad el problema, como estaba comentando, termina en esta parte, o sea, cuando yo le estoy poniendo, cuando yo hago la aplicación de las reglas, termina ahí, ¿sí? Si me piden, por ejemplo, dice pasar el problema del primal al dual, termina ahí. Pero ahora, si yo quiero resolver este problema, porque el ejercicio me pide eso, una vez que yo pase del primal al dual, resolverlo en el dual, obtener la tabla óptima del dual y de la óptima del dual pasarla a la óptima del primal, ¿sí?
Si yo necesito eso, no puedo resolverlo desde acá. O sea, si intento resolver el problema desde acá, voy a tener muchos errores. Porque recuerden en lo que vimos en la unidad 2, o sea, yo para resolver un problema necesito que esté estandarizado. Y acá de entrada las variables no están estandarizadas, esta y esta 3. ¿Sí? Entonces, sí o sí yo necesito tener esta forma para saber que está estandarizado el problema. ¿Sí? Cuando yo tenga esta forma con todas las variables mayor o igual a 0 y las restricciones, bueno, pueden ser mayor igual o menor igual, no importa, pero las variables sí tienen que ser mayor o igual, ahí voy a poder resolverlo. Veamos cómo lo resolvemos. Bueno, o sea, a ver, ustedes es más, con este problema que nosotros vimos ahora, esto ustedes ya lo pueden resolver. Arman las tablitas y lo pueden resolver. Si quieren lo pueden utilizar, resolver con el solver o con el PHP simple. Lo resuelven y les va a dar una solución. Por ejemplo, ese problema, yo les voy a mostrar la última solución, es este. ¿Sí? Ese es mi problema. Donde este I4, donde tengo 3 variables. Vean. A ver si puedo pasar a la anterior. Yo tengo 3 variables que me muestra acá. Que es 11, bueno, que es I4, I2, I5. Este I4 lo va a tomar como I1, ¿sí? Hagamos de cuenta, I1, I2, I3. Entonces tengo 3 variables genuinas en mi problema. Y tengo 2 recursos. Ese es ¿sí? Donde están acá mis 3 variables genuinas, I1, I2, I3. Y ahí cuando finalizan las variables genuinas del dual, en este caso, porque esta tabla es la última del dual, empiezan mis variables genuinas del primal, que es esta. Y X1, este es mi X1, X2, ¿sí? Las empiezo a contar de ahí, ¿por qué? Porque ahí finalizó, tengo que hacer esa línea. Ahí finaliza las variables genuinas del dual, ¿sí? Entonces empiezan las variables genuinas del primal. X1, X2, y de ahí hago un giro y la sigo contando desde I1, que sería X3, X4 y X5. Y con eso yo ya puedo hacer la correspondencia. ¿Ok? Pero veamos qué pasó. O sea, esta tabla que tenemos acá es de un problema de maximización. Y un problema de maximización está en su óptimo cuando todos los ZJ menos C sub J son positivos. ¿Sí? Y acá sucede que tengo un ZJ menos C sub J que es negativo, que es este. Entonces, este ZJ menos C sub J quiere ingresar a la tabla. ¿Sí? Entonces yo tengo que sacar mi tita. Saco mi tita y ¿qué es lo que hago? Hago la división del posible pivot con el C sub I. Bien. Y el posible pivot es 25 dividido menos 3. Como es negativo, entonces este tita no cuenta. ¿Sí? Para la otra es 45 dividido menos 1. También es negativo, entonces este no cuenta. Y ahí me está pasando de que yo tengo una variable que quiere ingresar que es I5. I5 me dice que está maximizando el funcional. Pero busco qué variable puede salir
Y ninguna de las dos variables que están en la base, que es I1 y I2, quieren salir porque también optimizan el funcional. ¿Sí? Entonces, I1, I2, I5, las tres optimizan el funcional. No hay ninguna que no optimice. Este caso es de convexo abierto. O sea, las variables que están en juego están optimizando el funcional. Hay una variable que quiere entrar, ninguna que quiere salir. Ahí ya nos damos con la situación de convexo abierto. ¿Sí? Donde el z está tendiendo a infinito. ¿Sí? Pero no es la tabla final, no llegó a una solución y no va a llegar a una solución. Esta tabla refleja el último vértice donde se encontró un valor de z. Ya después no podemos encontrar un valor de z, porque todos están creciendo. Entonces yo esta tabla no la puedo pasar a su dual porque no hay una correspondencia, ¿sí? Solo voy a encontrar una correspondencia entre primal y dual cuando yo tenga una solución única o tenga múltiples soluciones y así, ¿sí? Cuando tenga un convexo abierto o tenga un problema incompatible, no puedo encontrar su correspondiente tabla primal. ¿Ok? Y bueno, y para este problema no podría pasar esta tabla óptima a la tabla óptima del primal. Seguramente si yo resuelvo el problema primal, me va a dar otra tabla, pero no es la misma que esta. Me va a dar otro valor de z en el que finalizó. Y bueno, y según lo que explicó el profe en la teoría, cuando nosotros tenemos acá un convexo abierto, en su dual el problema es incompatible. Seguramente en el primal inicial el problema es incompatible, por eso es que acá me está dando un convexo abierto. ¿Ok? Hasta ahí. Profe, ¿esa tabla óptima es del primar o el dual? Del dual. Bien, profe. Porque el problema pedía que nosotros lo llevemos a la forma canónica del dual, que lo llevamos a este G con el menos 11, 60, 25. De ahí lo resolvamos y cuando obtengamos la tabla óptima del primal, cuando obtengamos la tabla óptima del dual, lo pasemos al primal. Profe, entonces, I4 y I5 serían las más básicas. Y 4 y 5 son las variables de holgura o superfluas. Las variables no básicas son 3. Las variables no básicas, fíjate que I1, esta es básica, esta es básica. La no básica sería esta y esta. Esas son las variables no Perfecto. básicas. Bien, bien. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda? Profe, eh, Sí. ¿cuál era la explicación de por qué no querían salir las variables que estaban en la base? Porque usted dijo que estaban optimizando El funcional. Ah, bien. Optimizan el funcional. Y el I5 también optimizan el funcional. Cuando vos encontrás un valor de tita, o sea, por ejemplo, hagamos de cuenta que la primera no es menos I3, sino que es más I3, o sea, un valor positivo, entonces ahí yo voy a encontrar un valor de tita. Quiere decir que entre todas las variables que están en juego, o sea, entre las básicas y la que está por ingresar, esa es la variable que menos reditúa al z. ¿Sí? Entonces esa va a querer salir. Por eso es que cuando nosotros buscamos el tita, buscamos el tita más pequeño.
O sea, el valor que menos reditúa al z. Bien, ¿dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? Sí, 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 sí. El profe seguramente le va a mostrar a los chicos que están faltando ver su examen.